Ok, el mensaje entonces, como les decía, es la primera parte del estudio del Evangelio de Juan, uno de mis favoritos, por muchas razones. Verdaderamente vamos a entrar, lo que tuvimos que hacer para poder eh, dividir todo el libro todo el Evangelio de Juan es dividirlo en tres partes para que no se tenga que correr tanto, porque verdaderamente es mucho el material que hay ahí, es mucho lo que se puede extraer de ahí, y ya se ha hecho a lo largo de la historia. Nuestro objetivo es darles a ustedes un mapa de qué es, de qué se habla, para que obviamente cuando ustedes vayan a buscar puedan leer y tener un contexto de lo que nos está diciendo este hermoso Evangelio de Juan. Bueno, antes que nada, el autor, quisiera hablar en un contexto histórico. Juan, el apóstol, uno de los apóstoles, si no es más joven, por lo menos uno de los más jóvenes, básicamente parte del círculo íntimo de Jesús, al punto de que fue el apóstol que acompañó a Jesús en su momento de crucifixión. Él fue el último en morir, ¿verdad? Escribiéndonos el Apocalipsis, que básicamente es la revelación del fin de los tiempos, la revelación de la coronación de Jesús, del significado del Cordero, el único que puede romper los sellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro fascinante. Juan asimismo escribe, se calcula que escribe el Evangelio alrededor del 85, 95 después de Cristo. Eh, ya pues obviamente la iglesia había crecido en aquel entonces, existían algunas confusiones doctrinales, ¿verdad? Influencia de ideas filosóficas como el gnosticismo. Muchos dudaban incluso de la misma divinidad de Jesús. Habían incluso infiltrados en la iglesia que trataban de volver la doctrina nuevamente al judaísmo. Y básicamente lo que Juan buscaba con esto era contar la historia, que la historia del Hijo de Dios fuera contada desde la perspectiva de alguien que estuvo ahí, que lo vivió, ¿verdad? Obviamente las buenas nuevas, el Evangelio, ¿verdad? La salvación del mundo, la esperanza venidera que los judíos durante tanto tiempo buscaron y clamaron, y que nunca se dieron cuenta que vendría de esta manera, y que obviamente Juan es uno de los testigos presenciales de esa historia. Aquí vamos a empezar primero con el capítulo 1, ¿verdad? Donde básicamente se nos habla de la identidad de Jesús, ¿verdad? Tal vez no tan matemáticamente como lo hizo Mateo, ¿verdad? Con la genealogía y todo, pero, pero lo hace de una manera poéticamente hermosa, unificando Génesis con, con quién era Jesús en todo esto, en todo este tiempo. ¿Quién era él verdaderamente? Y me gustaría que lo leyéramos. Vamos a empezar con Juan 1, del 1 al 5. Vamos a empezar con Carmencita. Adelante, Carmencita. Voy un minutico porque esto estaba haciendo la petición. Y la tengo. Juan del 1 al 5. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido, perdón, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí. Hasta ahí, sí. Amén, amén, amén y requete, amén. Esto a mí me apasiona porque nos dimensiona a Cristo, nos dimensiona de quién estamos hablando. No estamos hablando de un ser humano
común y silvestre. Estamos hablando del creador del universo, el arquitecto de lo visible y lo invisible. Estamos hablando de que Él era el principio, la palabra, Él era el verbo, Él era básicamente con Dios antes de la creación de la tierra. Él ha sido eterno, es Dios mismo manifiesto, Él es el creador. Él escoge convertirse de palabra en carne y manifestarse humanamente, venir a nosotros, lo cual pues fue profetizado por muchas personas en realidad, pero en especial quiero rescatar a Isaías cuando nos dice que un hijo se nos es dado y su nombre será Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros, y es Él, es Cristo, es Jesús, Dios, el Creador, Papá, Abba, manifiesto como un ser humano. eh, y esta parte donde se describe la magnitud de Jesús, a mí me encantó la forma como lo hicieron en Chosen, en cuando Jesús está leyendo Génesis, y en lo que él va leyendo Génesis en su mente, Juan está hablando esto de manera traslapada. Yo creo que en una ocasión lo habíamos presentado, y correlacionan tan perfectamente. Es como que es la continuación, o más bien es la contestación de lo que Génesis nos está diciendo de la creación. Y verdaderamente es fenomenal, es increíble. A mí en lo personal les digo, no puedo no llorar cuando entiendo y contemplo quién es Él y el significado de lo que esto realmente significa. Me mueve profundamente porque es Él. Todo lo que hemos querido creer, todo lo que nos han dicho, es Él. Y Él está vivo porque Él venció a la muerte. Es Él, iglesia. Ahí mismo brincamos en el capítulo 1 a el testimonio de Juan el Bautista, en donde se había dado una profecía con respecto a Juan, una voz en el desierto, y ahorita lo vamos a leer, pero el testimonio de Juan el Bautista que identifica a Jesús como el Cordero de Dios, cuyo objetivo es venir a pagar ese precio por el pecado del mundo. Algo que los judíos no entendieron, como hemos hablado en repetidas ocasiones. Ellos esperaban, como decía Andrea anteriormente, un salvador, digámoslo, militar político que venía a liberarlos de su esclavitud y que venía a establecer el reino davínico. Pero ellos nunca entendieron la fórmula y cómo realmente es que Dios lo quería hacer. Y después los primeros discípulos también empiezan a venir a Jesús a su encuentro. Se da el primer milagro, la conversión del, del agua en vino, lo cual tiene digámoslo así, un enorme significado de todo lo que Jesús es y viene a hacer. Solamente ahí podríamos pasar, en las bodas de Canaán, podríamos pasar 2, 3 semanas hablando del significado de lo que Él hizo ahí, porque Él empieza a revelarse, Él empieza a mostrarse. Y yo quisiera que vayamos ahora a Juan 1, 19, 23. Vamos a brincar un poquito acerca de el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Y quiero que leamos Isaías, porque es importante ver la correlación que existe entre, entre esto que Juan está diciendo. Yo no soy el profeta, yo no soy el profeta, soy lo que Isaías dijo. Imagínense ustedes
el nivel de autoridad con el que Juan mismo tiene que venir a decirle a esos fariseos que él es el cumplimiento de una profecía de Isaías. Y vamos a leer la profecía de Isaías en 43. Voz del que clama en el desierto, preparad preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Amén. Isaías, 500 años antes, había destinado esta pequeña frase como algo poderoso que anticiparía la venida del Mesías, que él se prepararía el camino del Señor, que habría una voz en el desierto clamando por esa venida de Mesías. Y ahora venía Juan a decir, soy yo. Yo no soy el profeta, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que viene. Y Juan mismo ahí mismo nos explica o nos cuenta o la escritura de que él mismo les dice, yo no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias del que viene. Y él lo reconoce como el Cordero de Dios. Esto es algo increíble, es fenomenal, porque es la primera manifestación pública de Jesús con un respaldo profético, más allá de lo que la misma escritura ya había establecido años atrás. Esta es la primera revelación, yo lo diría así, pública, donde podemos ver no solamente una referencia del Antiguo Testamento con respecto a Juan, sino también con el mismo Jesús. Más adelante, en el capítulo 2, Jesús comienza a revelar su autoridad. Él empieza a hablar, incluso hace una limpieza en el templo, y es aquella escena, de hecho la vamos a leer en Juan 2, del 15 al 16, donde él establece su autoridad espiritual, incluso en el templo. Entonces vamos a ver, Ligia, si me lees por favor Juan 2, 15, 16. Sí, dice. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Aquí vemos cómo Jesús llega. Imagínense ustedes, para los mismos fariseos, ya hay rumores de él, ¿verdad? De que es el sanador, de que es el que convirtió el agua en vino, y ahora lo tienen ahí enfrente y él está tomando esa autoridad sobre el templo. Esto debió haber sido chocante e impresionante para ellos, no de una manera positiva, pero nos muestra cómo Jesús desde ya en ese momento, temprano en el libro, ya estaba mostrando su autoridad sobre incluso el templo. Después, uno de mis capítulos favoritos, el 3, es cuando él empieza a tener la conversación con Nicodemo. Nicodemo era uno de los más importantes del Sanedrín y él, un maestro de Israel, se sienta con Jesús porque él entiende de que había algo más allá que los demás estaban viendo y que de lo que los demás estaban viendo, él estaba pudiendo entender, este hombre no es cualquier persona. Y se logra sentar con Jesús y una de las frases más importantes que Jesús le habla a Nicodemo, que para mí es la clave de la diferencia entre una vida religiosa y una vida espiritual. Es exactamente la diferencia del por qué nosotros tenemos que venir a Cristo y nacer de nuevo. Vamos a ver a la referencia de Juan 3, 5, 6. Así dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto para muchas personas todavía es un misterio. Para el mismo Nicodemo, Nicodemo incluso se quedó así como diciendo, ok, ¿eso qué significa? Que tengo que volver al vientre de mi madre. Jesús lo que le estaba diciendo es, no, tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Tienes que tener un nacimiento no físico, sino espiritual.
Y la única manera de tener ese nacimiento espiritual, no solo para Nicodemo, sino para cualquier persona, es a través del Hijo, es a través de esa reconciliación del nuevo pacto del mundo con el Padre a través del Hijo. El Hijo iba a ser crucificado, iba a resucitar, iba a vencer a la muerte, iba a pagar por el pecado, y todo aquel que en él creyere, que creyere en el Hijo como el enviado de Dios, como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, automáticamente nacería de nuevo para poder tener nuevamente esa reconexión establecida con el Padre que se había perdido desde la caída del hombre con Adán. Es algo muy profundo, pero es algo que tiene que ser genuino, es algo que tiene que ser verdaderamente de corazón. No puede ser algo que simplemente se dé porque nos dijeron que había que hacerlo y lo hice porque me lo estoy repitiendo de alguien que no, tiene que ser una, le estás hablando a Jesús. Le estás hablando al arquitecto del universo, al dueño de todo lo visible y lo invisible. No es algo pequeño, es algo enorme. Y para poder ver el contexto de Dios, necesitas primero venir a Dios. Más adelante Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana y rescato de este encuentro tan hermoso, un evento, un acontecimiento que se da que nos permite entender la realidad no solo de aquel entonces, sino inclusive de hoy, porque el mundo es cíclico, la vida humana es muy cíclica, es muy repetitiva. Y en aquellos tiempos ya habían aquellos conflictos entre dónde es que realmente hay que adorar. Bueno, ustedes exigen ir a adorar en el templo, pero no nos permiten a los samaritanos ir a adorar a Dios en el templo. Entonces, ¿dónde lo adoramos? Y los samaritanos no tenían todas las escrituras, solo tenían los primeros 5 libros y de ahí y para de contar. Entonces había mucho que ellos no entendían, había mucho que no conocían. Pero Jesús viene, perdón, y rompe todas esas barreras y reestablece que de ahora en adelante ya no se van a seguir esas reglas. Y quiero que lo leamos en Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Algo muy importante que tenemos que entender. La venida de Jesús el objetivo era muy sencillo. No solamente pagar la deuda, abrir el camino nuevamente al Padre, era transformar la perspectiva. Ya ahora no era una perspectiva de reglas, ya no era de obligaciones, ahora tenía que ser por el entender el amor de Dios y rendirnos a Él, buscarlo a Él porque Él nos estaba salvando, nos estaba dando gratuitamente el acceso a la salvación. Pero nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que hacerlo propio nuestro, tenemos que venir a Él, entender cuánto lo necesitamos. Y ahora no solo lo necesitamos en intelecto, lo necesitamos espiritualmente. Él le dijo a la samaritana de que ahora tenía que serse en espíritu y en verdad. Y si ustedes recuerdan anteriormente, él está diciendo a Nicodemo de que primero había que nacer de nuevo, que había que nacer del espíritu. Lo que es de la carne es de la carne, pero lo que es del espíritu es del espíritu. Y esa parte tenía que nacer de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que nacer de nuevo algo que no vamos a utilizar? Bueno, ese es el punto. El punto es que ahora el Señor estaba llevándonos por otro camino, por el camino del Espíritu. Un camino donde nosotros ahora íbamos a estar sometidos al Espíritu Santo, como una guía. Él iba a transformarnos completos de una imagen que era la imagen del viejo hombre a la imagen del nuevo hombre, a la imagen de Cristo. Es una transformación sobrenatural, no como la religión nos pone de que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas. Lo único que tenemos que hacer realmente es venir a Él para que Él sea Dios en nosotros. De ahí en fuera,
Ni usted ni yo podemos hacer nada por nosotros. De hecho, ese es el propósito de Cristo. El hecho de que Cristo haya venido es la prueba de que usted y yo éramos impotentes. Hasta la misma ley era impotente para salvarnos. Tenía que suceder. Cristo tenía que venir, tenía que morir, tenía que resucitar para que entonces se abriera la comunicación espiritual, se abriera la posibilidad de que usted y yo naciéramos de nuevo, se abriera la posibilidad nuevamente de que usted y yo ahora viviéramos por el Espíritu, de que fuéramos en el Espíritu. Y hoy la iglesia sigue teniendo el mismo conflicto, carne versus espíritu. Eso es lo normal en el ser humano. Pero ahora tenemos al Espíritu y ahora nacemos de nuevo y tenemos un Espíritu que vive en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros y ese debe ser el objetivo, ese debe ser la meta, ese debe ser el que nosotros podamos vivir en el Espíritu hace que todo lo que Cristo perseguía, que todo lo que Cristo quería y necesitábamos de Él se cumpla. La misma palabra cobra vida en nosotros si estamos en el Espíritu. Es hermoso, es fascinante. Y dice así, pues Dios es espíritu. Es por eso que todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pidámosle a Dios que nos revele, nos muestre, nos ilumine con respecto a lo que realmente significa eso. ¿Qué es estar en el espíritu? ¿Qué es vivir por el espíritu? ¿Qué es ser guiados por el espíritu? La magnitud de esto es extraordinaria. Vamos ahora al capítulo 5. Ya estamos casi terminando. En el capítulo 5 tenemos que habían algunos conflictos y también hubo señales. Por ejemplo, Jesús sana en el sábado y esto obviamente no pintó bien con los líderes del Sanedrín, porque en el sábado no se permitía ni hacer eso. Jesús también se muestra a sí mismo igual con Dios. El Padre y el Hijo son uno. También empieza la oposición, empieza a darse ya una oposición fuerte contra Jesús. Pero la clave de este capítulo es que Jesús no solamente ya está revelado, sino que empieza a generar rechazo. Vamos a leer Juan 5 del 6 al 9. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Gloria a Dios. Aquí es cuando Él lo sana, un hombre que tenía tantos años de esperar su sanidad y el Señor lo ve y había muchas otras personas ahí en el estanque y Jesús no lo sanó a todos. Él fue directo donde este hombre y lo sana delante de líderes que están viendo. Era como que lo estaba haciendo al propio para debatir todos los fundamentos creados por el hombre de que Dios puede o no puede hacer ciertas cosas. Y me parece hermoso porque el amor priva por las reglas. No que las reglas no sean importantes, sí lo son, pero no por encima del amor. Y esto es algo que Jesús nos ha enseñado a lo largo de las escrituras. El Shabbat fue creado para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Y nosotros tenemos que entender que Cristo toma la figura del Shabbat aquí, de la sanidad, del descanso, del reposo. Es Él. En Él todas las cosas son posibles. En Él todas las cosas son viables. De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo. Es hermoso porque aquí vemos también, y podemos pasar al siguiente eh, capítulo, que es el capítulo 6, donde Jesús hace la multiplicación del pan
y de los peces, donde Él nos muestra que Él es el proveedor, que Él es el que no solamente nos da comida espiritual, nos da comida física también, de que todo lo que tenemos proviene de Dios, de que nosotros, por más talento, por más esfuerzo, por más lo que tengamos que poner en la mesa, hasta eso Dios nos lo dio. Nuestra dependencia es total y absoluta y es indispensable que entendamos eso. Vamos a leer Juan 6, 16, 21 para ver esa historia de la multiplicación. Juan 6, 16, 21. Correcto. Jesús anda sobre el mar. Ah, sí, primero vamos a leer esa, perdón. Ok. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, es decir, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca y la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Esta es la siguiente historia en donde Jesús camina sobre el agua. Yo creo que esto es uno de los más icónicos milagros de Dios, Jesús, perdón, en la palabra. Es cuando Él verdaderamente les demuestra que Él está por encima hasta de las leyes humanas, ¿verdad? De que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Todo se somete a Él, lo cual es impresionante. Yo creo que la anterior no la incorporé, entonces la voy a leer yo, bien rápido. Voy a leer cuando él alimenta a los 5,000. Todos estaban ahí. El contexto es que él estaba predicándole a un gran tumulto de personas al otro lado del mar de Galilea, ¿verdad? El mar de Tiberias. Habían unas ciudades cercanas, las de Decápolis, que eran ciudades que tenían una mezcla de griegos con judíos, ¿cómo se llama? Con romanos, con otras culturas que eran de paso también. Y él empieza a dirigirse a ellos y les está hablando y se expande más de la cuenta y obviamente ya tenían hambre, ya había que alimentar a esa gente. Y ahí es cuando viene viene Jesús, ve que hay hambre y les dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Ahora Jesús ya sabía lo que iba a hacer, simplemente estaba como preparando el terreno para lo que estaba por venir. Él lo estaba poniendo como a prueba, ¿verdad? Felipe le contesta, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, al hermano de Simón Pedro, y le dijo, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta multitud? Jesús les dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Solo los hombres. Ahí había mujeres y niños también. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Y después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado para poder comer de los 5 panes de cebada. Esto es increíble. Estamos hablando, a veces no dimensionamos lo que Jesús hizo aquí. Aliment hombres, solamente hombres 5,000. Si ponemos, digamos, en promedio, digamos que no una mujer por cada hombre, sino que una mujer por cada 2 hombres. Estamos hablando de alrededor de 7,500 personas, solo adultos. Y si estamos poniendo niños, hay otros 2,500, estamos hablando de que puedan haber fácilmente 10,000 personas. O sea, que estamos dándole comer a 10,000 personas y aún así sobró. Esas son matemáticas sobrenaturales.
Y las matemáticas de Dios son así. No están regidas por la lógica humana. Son totalmente sobrenaturales. Y yo quiero vivir a un Dios sobrenatural y yo confío en el Dios sobrenatural. Y mi objetivo es vivir mi vida de manera lo mejor posible en Él, buscándolo a Él, para que yo logre poder manifestarle al mundo que Él es verdadero a través de sus propios milagros. Que Él se manifieste en mí para yo llevar esperanza a los demás. No es para mi riqueza, es para llevar esperanza. Jesús lo hizo y Él quiere que lo hagamos. Tenemos que entender que nosotros verdaderamente tenemos que aprender de Él para vivir cada vez más cerca de Él y en Él y podamos manifestar ese amor que Él tenía por la gente necesitada y que podamos realmente llevar ese mensaje de esperanza. Básicamente los temas principales que podemos ver en estos primeros 6 capítulos del libro es Jesús es Dios, la encarnación, ¿verdad? Del verbo, la fe versus la incredulidad, ¿verdad? Jesús hace cosas increíbles y le está mostrando a sus discípulos a creer en el poder de Dios y a tener fe inclusive a ese nivel. Las señales, los milagros tienen un propósito. La salvación es personal y el nuevo nacimiento, que a mí en lo personal me fascina, es un tema que me fascina, me enternece. Necesitamos nacer de nuevo y a veces necesitamos decir, ok, desde que yo nací de nuevo, ¿cuánto he cambiado? Soy diferente a los demás. Algunas frases claves que he logrado obtener de aquí, el verbo se hizo carne, es necesario nacer de nuevo, Él es el pan de vida y Él es el Cordero de Dios. Iglesia, yo les traigo esto, es la primera parte, ¿verdad? Los primeros 6 libros del libro del Evangelio de Juan. Para la próxima semana vamos a explorar del 7, si más no me equivoco, al 12, y luego ya la tercera parte va a ser los últimos libros. Vamos a explorar básicamente de qué se tratan, de qué nos hablan, y también entender un poquito para que podamos, cuando vamos a la palabra, entender el contexto y entender estas historias tan maravillosas que verdaderamente nos tienen que inspirar a buscarlo, a vivirlo, a enamorarnos, a apasionarnos de Él verdaderamente porque Él lo es absolutamente todo para nosotros. Amén.